Hola, ¿qué tal? Soy el arquitecto Rafael Gor. En este video vamos a desarrollar los temas de proporción y escala. Estos dos temas los vemos juntos porque los dos, aunque de diferente manera, se refieren a las medidas de las cosas y a las relaciones entre esas medidas. Por una cuestión de hacerlo más accesible, lo vamos a dividir a la grabación del video en dos partes, pero es un único tema. En el caso de la arquitectura, nos estamos refiriendo tanto a los volúmenes como a los espacios. Vamos a ver las posibilidades de las proporciones como recurso relacionado con el orden visual y modular, con lo expresivo y con las características y usos de los espacios. Respecto a la escala, veremos la importancia de la relación de tamaños de una forma arquitectónica en comparación a su entorno, a sus propios elementos y a las personas. También estableceremos algunas relaciones entre proporción y escala y su lectura en ejemplos de arquitectura. La proporción y la escala son variables que participan en la generación formal. Recordemos que consideramos a la forma como uno de los componentes de la arquitectura y nos focalizamos en su estudio sin perder de vista la totalidad de este sistema complejo. Siempre pensamos a la arquitectura en un contexto sociocultural y en un entorno físico, con las personas en el centro de la cuestión. La arquitectura ha sido y es parte del modo en que los pueblos expresan su cosmovisión, su forma de ser y de pensar. En cada contexto histórico o geográfico se utilizan las variables que estructuran y configuran las formas arquitectónicas. En algunos casos prevalece el uso del color, en otros la textura. Puede predominar el tratamiento de las superficies, la riqueza del espacio interior o el desarrollo del espacio exterior. Finalmente, algunas veces la variable más relevante es la proporción, como en las iglesias góticas, o puede ser la escala en el diseño de grandes espacios interiores o en la monumentalidad de los volúmenes. En la realidad, la forma arquitectónica es percibida integralmente, aunque hayan participado en mayor o menor medida las distintas variables. Estas variables son las herramientas que nos permiten transformar una idea en una forma, y en nuestra materia las organizamos en las que inciden sobre la estructuración o sobre la conformación. Precisando más sobre las herramientas de generación formal, vemos en el diagrama que ubicamos a la proporción y a la escala dentro de las variables de estructuración. Empezaremos a desarrollar específicamente la proporción y seguramente surgirá la primera pregunta: ¿qué es la proporción? La proporción es la relación de magnitud entre las partes de una figura, de un volumen o de un espacio. Si hacemos referencia a un elemento tridimensional, como este prisma, tenemos tres magnitudes para relacionar: el largo, el ancho y el alto. Estas relaciones son válidas tanto en la definición de un volumen como de un espacio. En cambio, si el elemento es una figura bidimensional, como un rectángulo, solamente tendremos dos magnitudes para relacionar: el largo y el ancho. La proporción se expresa generalmente como un cociente de números enteros. En el caso del cuadrado, como el largo y el ancho son iguales, decimos que tiene una proporción 1:1. En un rectángulo cuyo largo sea el doble del ancho, lo mencionamos como un rectángulo de proporción 1:2.
En el tercer caso que vemos, el largo es igual a 1,5 veces del ancho, y entonces es necesario multiplicar por el mínimo valor que los convierta en enteros, en este caso por 2, y entonces nos referimos a él como un rectángulo 2,3. Un ejemplo de esto lo tienen en sus teléfonos celulares. Cuando eligen el formato en que van a sacar las fotos, en general, entre los distintos tamaños que se presentan, solamente hay 3 proporciones estándar: 1,1, 4,3 y 16,9. Estos números están haciendo referencia a la relación de medidas entre el largo y el ancho de la foto presentadas en números enteros, como explicábamos recién. Las proporciones se expresan como cocientes. Entonces, para saber si dos rectángulos tienen las mismas proporciones, tenemos que verificar si relaciones equivalentes en cada rectángulo tienen el mismo resultado. En este caso, dos fotos. Una horizontal de 4128 por 3096 píxeles, que tiene una proporción 4:3. Y otra vertical de 3264 por 2448 píxeles. ¿Tienen la misma proporción? Si las divisiones entre largo y ancho dan el mismo resultado, es que tienen la misma proporción. Eso sería viéndolo desde la matemática. También existe una forma de verificar semejanza entre rectángulos desde la geometría y la comparación visual. Los rectángulos tienen la misma proporción si sus diagonales son paralelas o perpendiculares. Si trazamos alguna de las diagonales de cada rectángulo, deberíamos comparar su paralelismo o perpendicularidad. Esto puede hacerse con un instrumento, como una escuadra, o en determinadas situaciones puede realizarse visualmente. Sabemos que nuestra percepción es particularmente sensible y tiene bastante precisión para verificar paralelismos y perpendicularidades. En este caso, los tres rectángulos tienen la misma proporción. Si modificamos levemente las proporciones del rectángulo verde, enseguida detectamos la falta de paralelismo entre las líneas y se distingue que ese rectángulo tiene proporciones diferentes. Si bien dijimos que las proporciones se expresan como cocientes de enteros, existen algunos rectángulos de proporciones particulares que, si bien pueden replantearse en forma sencilla mediante la geometría, no pueden expresarse con enteros porque resultan en números irracionales. Los más conocidos son el rectángulo áureo y el rectángulo raíz de 2. Sobre el primero no vamos a desarrollarlo porque van a encontrar mucha información en la bibliografía. El rectángulo raíz de 2 se obtiene gráficamente rebatiendo la diagonal de un cuadrado y convirtiendo esa medida en el lado mayor de la figura. Como demostró Pitágoras, la diagonal del cuadrado siempre equivale al lado multiplicado por la raíz de 2. La propiedad principal de un rectángulo con estas proporciones es que al dividirlo transversalmente en dos partes iguales, esos nuevos rectángulos tienen la misma proporción que el original. Eso podemos verificarlo trazando las diagonales para ver si son paralelas o perpendiculares. Un ejemplo a mano son los papeles de la serie DIN que utilizamos a diario. La hoja A4 es la más habitual. Como tiene proporción raíz de 2, si la dividimos por la mitad obtenemos una hoja A5. Y si duplicamos su tamaño tenemos una A3. Todos los rectángulos de la serie desde el A0 hasta la A10 tienen la misma proporción. Por eso, esta proporción es muy usada en la industria gráfica, ya que permite dividir una plancha de papel en varios tamaños y al tener todos la misma proporción,
se puede repetir un mismo diseño. Haciendo un vuelo rasante por la historia, podemos decir que en distintas épocas surgieron teorías que trataban de racionalizar las cualidades estéticas, basándose en determinados sistemas de proporciones. Entre los objetivos de estos sistemas estaba establecer un orden visual por repetición de ciertas relaciones proporcionales y también posibilitar coordinación modular entre las medidas para la construcción. Este tema está muy desarrollado en el material bibliográfico de este bloque teórico, que es imprescindible que lean porque complementa este video. En el aula virtual van a encontrar una separata sobre proporción del libro Forma, Espacio y Orden de Francis Ching. Cuando hablamos de cuestiones estéticas, es importante y es interesante visitar otras disciplinas. En la pintura, por ejemplo, muchos artistas han utilizado la desproporción como recurso expresivo. La desproporción altera las proporciones reales del modelo que se representa y produce una deformación del mismo. Cuando Modigliani modifica las proporciones de su musa, lo hace como un recurso expresivo personal. Matisse, con su frase "yo no pinto una mujer, pinto un cuadro", prioriza el equilibrio visual entre los elementos de la pintura antes que la reproducción de la figura humana. El artista colombiano Fernando Botero define su estilo personal dándole protagonismo a la exaltación de la volumetría. En el volumen de una forma arquitectónica, la elección de la proporción puede estar condicionada externamente, como en el caso de esta vivienda implantada en un lote de 4,5 metros de ancho. Pero en la mayoría de los casos es probable que sea usado como un recurso expresivo propio. Cuando no predomina ninguna dimensión sobre las demás, las formas tienden a percibirse con una cierta estabilidad o quietud. A partir de que alguna dimensión prevalece, se empiezan a generar tensiones en la forma. Las tensiones son fuerzas sin locomoción, porque el objeto no se mueve, pero de alguna manera genera comportamientos de locomoción. En los volúmenes, las tensiones requerirán el movimiento de la mirada para recorrer las líneas. Y en los espacios, las tensiones nos invitarán a movernos en la dirección que genera esa tensión. Volviendo a los volúmenes, en algunas maquetas vamos a ver que la intención puede ser que las tensiones generadas por las proporciones resalten la horizontalidad. Otras veces se expresan con predominio de la verticalidad. Cuando las direcciones más importantes son oblicuas, se adiciona la tensión por la diferencia perceptual con la dirección habitual esperada. En los conjuntos existen innumerables posibilidades de combinación que pueden, por ejemplo, buscar un equilibrio entre verticales y horizontales, o tal vez incorporar una gradación de proporciones. En este edificio que vemos existen tensiones contrapuestas entre la fuerte verticalidad de referencia y una serie de direcciones oblicuas que están cercanas a la horizontalidad. En esta casa, las arquitectas decidieron que lo más reconocible sean las proporciones del volumen de la planta alta y desmaterializando perceptualmente la planta baja. En definitiva, las proporciones percibidas son más alargadas. En este otro ejemplo, al contrario, el volumen se modifica para fortalecer el protagonismo del cuadrado como figura.
En este caso se tomó un repetido icono formal de una casa a dos aguas y se lo estiró tanto que se logra sorprender como si se tratara de una forma nueva. Complementan el efecto tanto el inusual material como la ubicación al borde del desequilibrio. El límite de la deformación puede establecerla, por ejemplo, la resistencia de los materiales. En la clásica Casa de la Cascada, el arquitecto Wright prolongó los voladizos hasta proporciones casi inimaginables para esa época. Tanto es así que los ingenieros insistieron en que reforzara con metal las estructuras y los constructores temían retirar los puntales que sostenían la obra en construcción. La proporción es también una variable en la estructuración de los espacios. El espacio siempre lo interpretamos al percibirlo junto a sus límites y entran en juego la geometría, las dimensiones y sus relaciones, la materialidad con la que están resueltas esos límites y su vinculación con otros espacios. Volviendo al caso específico de la proporción, es la variable que más influye para que un espacio funcione como un canal, como un recinto o como una de las diversas situaciones intermedias entre ellos. En el caso del espacio canal, lo que lo define como tal es la amplia predominancia del largo sobre el ancho, y además de alguna forma tienen cierres laterales y aperturas en los extremos. Tanto el pasillo de una vivienda, como la circulación de un edificio público o una calle de la ciudad, son percibidos como espacios canales. Estas proporciones generan tensiones longitudinales y las personas tienden a circular en ellos. Aunque estamos analizando solamente la proporción de estos espacios, no está de más mostrar otros ejemplos de distintas resoluciones en las que podemos reconocer espacios canales. En la casa joven, un lateral de la circulación del acceso está materializada con un entramado de ladrillos parcialmente permeable. En la pasarela de la facultad, ambos límites laterales presentan una materialidad mínima que permite seguridad y las aristas del canal están muy marcadas por los planos base y superior. Por último, vemos el acceso a una finca cuyos límites laterales y superior los definen árboles plantados que con menos definición geométrica igualmente constituyen perceptualmente un espacio canal. Los espacios de tipo recinto están relacionados con figuras geométricas simples, con una fuerte sensación de interioridad por sus límites muy definidos, y en cuanto a la proporción, no predomina ninguna de las direcciones horizontales. Esto genera que los comportamientos de las personas no tiendan al desplazamiento, sino a la estadía. La imagen que vemos es la sala principal de la Casa de la Cascada. En esta foto vemos un interior de la Casa Balancín, que ya habíamos visto desde el exterior. Acá se ven dos espacios. A la izquierda, el espacio canal o pasillo que conecta toda la casa y que está pintado en celeste en la planta. Ocupando casi toda la foto, vemos la sala de estar con proporciones y límites que la definen como recinto. Está coloreada en rojo transparente en el corte y en la planta. Por estar en el tramo suspendido de la casa, tiene el detalle poco usual de un plano base que es en parte transparente. Como dijimos anteriormente, entre las proporciones de los canales y de los recintos hay una gran variedad de posibilidades, y entonces el límite es el mantenimiento de las aptitudes para el uso al que esté destinado el espacio. Esto no es tan sencillo de verificar en edificios cuyos espacios tienen usos variados y flexibles.
en el Centro Cultural Birla, el espacio que vemos en la foto y señalamos en la planta puede ser un canal para circular hacia otras actividades, o puede usarse en sí mismo para una actividad. Sus proporciones son intermedias entre un espacio canal y un espacio recinto. En la foto se muestra el espacio principal de la casa joven. En la planta y en corte está coloreado y vemos que tiene proporciones cercanas a un rectángulo 1-2 o doble cuadrado. El uso de un plano horizontal a modo de entrepiso articula en forma sencilla tres espacios tipo recinto que están fuertemente vinculados: el estar de doble altura, la cocina-comedor en planta baja y el dormitorio arriba. En esta foto se muestra el primer espacio que aparece al ingresar a la casa AD. En la planta está coloreado y tiene una proporción cercana a un rectángulo 1-3. Sin embargo, el uso del plano horizontal de cubierta del garage modifica los límites en ese sector y se definen tres espacios con nuevas proporciones: dos exteriores totalmente descubiertos y un espacio de transición entre ellos. Acá vemos la foto de un pasillo que vincula dos bloques en la casa La Roca. En la planta podemos verificar una proporción cercana a un rectángulo 1-5, que define el espacio como un canal. En este caso, vemos la inclusión de equipamiento que, si bien coincide con la tensión longitudinal del espacio, lo transforma y adiciona usos de estadía, que están más vinculados a los espacios de tipo recinto. Acá tienen la bibliografía de la clase que ya les había mencionado antes, y también tienen una serie de enlaces a ejemplos, de los ejemplos que hemos usado en la clase, y por si les interesa verlos con más detalle o profundizarlos. Recuerden que esta clase, como les dije al principio, tiene dos partes, o sea que hay una segunda parte que profundiza más en el tema de la escala. Bueno, espero que les haya parecido interesante, que les sirva para los trabajos que tienen que hacer en la materia, y nos seguimos viendo. Chao, hasta luego.